ahí, hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver a un buen dirigente. Y el buen dirigente es Demetrio. Demetrio, no Diametro, Demetrio. Y este, obviamente, es recomendado por Juan. Dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Todos dan buen testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Entonces, Demetrio es un buen dirigente. Tercera de Juan 12. Recuerden que es un solo capítulo. Que es la carta que ya deberían de saberse de memoria. Porque es la carta de la prosperidad. Tercera de Juan 12. Aquí Juan está recomendando a Demetrio como un buen líder para ser seguido. Muy contrario a lo que dice de Diótrefes. De Diótrefes dice precisamente que no recibe a los hermanos. Y ahí es donde nos damos cuenta que en esta carta tan pequeña tenemos dos clases de líderes. En una sola carta que nos dejó escrita Juan, tenemos nosotros a los dos tipos de líderes. Vamos a ir a tercera de Juan. Y vamos a comenzar en el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Aquí habla de este hombre precisamente como un buen hospedador, y este hombre se llamaba Gayo. Gayo era un anciano de la iglesia. Dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. No los pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí había un líder que no era bueno o no tenía recomendación para ser seguido. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Entonces, en esta carta, aunque muchos la pasan desapercibida, Juan nos describe los dos tipos de líderes, uno que puede ser seguido y otro que no puede ser seguido. Vamos a ver entonces qué hacen precisamente. Estamos viendo las características de los buenos líderes y comparándolas con las de los malos líderes. Alimentan o despojan a su rebaño. Estamos hablando de las dos cosas. Alimentan o despojan a su rebaño. Los líderes piadosos alimentan siempre su rebaño. El libro de Jeremías es sin duda un libro que nos habla mucho acerca de los pastores, y nos habla de estos líderes que deben ser seguidos
y los líderes que no son dignos de ser seguidos. Jeremías 3:15 dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, un pastor genuino es uno que conoce el corazón de Dios, que conoce el corazón de Dios, se interesa primero que nada en el alimento del rebaño. Jeremías 23:3 y 4. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y haré que vuelvan a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Una vez más, los dirigentes que alimentan a sus rebaños son a los que hay que seguir. Los malos líderes despojan a sus rebaños. Los malos líderes despojan a sus rebaños. Jeremías vio estos problemas que surgían como el resultado de una dirección descarriada. Recuerde que la Biblia dice que donde no hay visión el pueblo se desenfrena o se descarría. Él habló fuertemente contra ese tipo de líderes. En Ezequiel también Ezequiel habló sobre esto muy fuerte. Está Ezequiel 34, desde el 5 hasta el 10. Dice: andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Ezequiel 34, desde el 5 en adelante. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño para ser probado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Aquí está hablando de un despojo. Ezequiel 34 del 5 al 10 nos habla sobre esto, y la verdad es bien importante de que debe haber una relación apropiada entre el pastor y la gente que lo sigue. La gente no está solo para servirnos. Si un líder ve a la gente solo como alguien que le puede servir, está mal. ¿Por qué? Porque estamos para servir nosotros. Los primeros que servimos somos nosotros. Tenemos que enseñar el servicio, pero con el ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, el que sirve más en una iglesia y que para eso está puesto es el pastor. Y yo siempre digo, y si no quieren servir, no estén ahí. Entonces, el segundo nivel de servicio dentro de la iglesia son los líderes. Después del pastor, los que más sirven
en todo lo que se les pida son los líderes. Y si no están dispuestos a servir, ¿para qué se alquilan el aparejo? ¿Está entendiendo? ¿Sabe qué es el aparejo? Una mula o un burro o una burra que van a ser utilizados para cargar algo, no se cargan a pelo, se les carga con un aparejo para que ellos no sean lastimados. Entonces, hay mucha gente que se alquila pero luego no quiere cargar. Que dice, yo quiero servir, o yo quiero ser líder, pero luego no está dispuesto a pagar el precio. Entonces ahí es donde vamos nosotros a darnos cuenta cuando un buen líder se puede seguir y cuando no se puede seguir. Entonces, si escuchas de un pastor que dice, aquí todos están para servirme, aguas. El primero en servir debe ser el pastor. Y con su ejemplo, entonces los demás también comienzan a servir. Entonces, que no haya abuso del servicio de los pastores hacia la congregación. Yo no puedo decir a ustedes que vayan a limpiar mi casa. Si ustedes van y la limpian, será una gran bendición para mí, pero yo no puedo decirles, vayan y hagan esto a mi casa, vayan y hagan esto, vayan y hagan lo otro, porque eso ya sería caer en un abuso. Y hay pastores que abusan así de las ovejas. Hay iglesias abusadas por sus pastores. Entonces, necesitamos entender que un líder está para servir, no para usar de las ovejas, no para hacer que ellas hagan todo por ellas. Precisamente Miqueas vuelve a tratar este asunto. En Miqueas capítulo 3, versículo 10 y 11, dice, edificarás a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Entonces aquí Miqueas nos está diciendo que este tipo de líderes no es digno de ser seguidos. Aún dice que los políticos se corrompen. Es lo que está diciendo, líderes políticos se corrompen. Habla de jefes y habla de sacerdotes y habla de profetas. Habla de tres tipos de líderes que pueden llegar a corromperse. ¿Y qué vemos aquí en Miqueas? Que todos los líderes estaban por dinero. Todos estaban por dinero. Es Miqueas capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. ¿No tiene 11? Sí. Yo sí, caray. Es otra versión. Bien. Entonces, los dirigentes de la época de Miqueas estaban realizando su servicio por dinero. Así los que dirigían a Israel, como los sacerdotes y como los profetas. Y cuando el dinero se convierte en la motivación y el motivo de servicio, debe ser una preocupación para quienes están siguiendo a ese líder. Una vez más, cuando el dinero se convierte en la motivación del servicio, debe ser una preocupación para quienes están siguiendo a ese líder. ¿Por qué? Porque lamentablemente sabemos que el amor al dinero corrompe a todos los hombres. Dice que es la raíz de todo mal. Entonces, cuando nosotros veamos que el motivo de una persona solo es dinero, no está claro su motivo para servir a Dios. No está claro en su corazón. Entonces, necesitamos nosotros entender esto, que no podemos
no podemos seguir así o ser así. Miqueas está hablando fuerte sobre estos hombres, 3 tipos de líderes que dirigían al pueblo de Israel, y tanto los políticos como los que servían a Dios se habían corrompido. En el versículo 11 y 12 todavía sigue señalando ese tipo de acusación Miqueas, y dice: se apoyan en el Señor, se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén montón de ruinas. O sea, a causa del liderazgo. Aquí es cuando nos dijimos, Dios está contra los líderes, ¿ok? Pero la oveja debe discernir qué tipo de líder está siguiendo. Pues aquí nuevamente, a causa del mal liderazgo que ellos tenían, Jerusalén sería destruida. Porque no había alguien que se parara y dijera: no debe ser así, tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces, si permitimos falsos dirigentes que permanezcan en el poder, que sigan creyendo, el pueblo paga las consecuencias, lamentablemente. Bueno, solo veamos un caso con Venezuela. Un mal líder, y hoy el país está pagando las consecuencias. Entonces, Dios nos hace responsables tanto a quienes lideran como a quienes siguen a esos líderes. Por eso Juan le dice a Gallo: sigue lo bueno y no lo malo. En 3 de Juan 11, sigue lo bueno y no imites lo malo. Dice: amado, no imites lo malo, sigue lo bueno. Y ahora bien, Jesús estableció estos requisitos y dijo precisamente en Juan 10, ustedes lo han leído varias veces, Juan 10:12, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Una vez más, Jesús en su ministerio habló también de esto, y él llamó a los buenos líderes pastores y a los líderes falsos asalariados. ¿Qué le preocupa al asalariado? Pues el salario. Como tal, esa es su prioridad, esa es su motivación, y obviamente los beneficios personales que puede recibir de ese trabajo o de esa asignación. Por eso Jesús no pudo encontrar una mejor palabra que asalariado. Asalariado. Entonces, no le importa si comen o no comen las ovejas. No le importa si viene el lobo o no viene. Y cuando lo ve venir, ¿qué hace? Huye. Se va. Pero en la vida de David vemos que aún con sus ovejas físicas, ¿qué hacía David? Cuando vio venir al león, ¿qué hizo? Lo enfrentó. Cuando vio venir al oso, ¿qué hizo? Lo enfrentó. Entonces, los asalariados buscan aprovecharse de cada situación, pero en realidad, cuando hay que defender a la oveja, salen corriendo. Sale corriendo. Y el pastor verdadero, de acuerdo a Juan 10, 12 al 13, que Jesús nos dice precisamente
va a poner su vida por las ovejas, en protección. Recuerden, nuestro ejemplo como pastor es el Señor, que Él vino y puso su vida por las ovejas, y hará lo necesario para que las ovejas estén alimentadas. Nunca toma una decisión sobre cuánto dinero me deja. Nunca. Hay mucha gente tomando decisiones de estaré como pastor o no estaré, me irá bien, no me irá. Híjole, ahí no sé si es un asalariado o es un pastor. Porque un pastor tendría que saber que de su trabajo Dios le dará para vivir. Y entonces, a lo mejor tiene un pensamiento de asalariado. Y muchos asalariados no entran al ministerio de tiempo completo. Les cuesta trabajo. Porque todavía viven por lo que, por el dinero. Entonces, no, es que no, acabo de tener un caso, y ustedes han visto que el hermano Pedro y su familia están llegando acá, que es el enfermero del hermano Win Myers, y dicen que la iglesia donde estaban, el pastor se la entregó al yerno, y el yerno a los 3 meses la cerró, y llamó a iglesia. Entonces, el yerno trabaja, no quiso dejar su trabajo, y entonces la iglesia se terminó. Pues tiene que haber un responsable que tome el reto completo de ser el pastor de las ovejas. Entonces, esto no significa, de acuerdo a Juan 10, no significa que el pastor verdadero no tenga derecho a ser sostenido. No malinterpretemos, porque luego tomamos esto como un pretexto. La Biblia utiliza esta alegoría, o Jesús está hablando, para enseñarnos acerca de los verdaderos pastores y de los malos pastores. Y Moisés dijo también esto, ya lo vimos más adelante cuando hablamos del diezmo. Más atrás, cuando hablamos del diezmo, Moisés dijo: no pondrás bozal al buey que trilla. No sé si ustedes sepan qué es trillar, pero trillar es precisamente que los bueyes daban vueltas en una era, en un edificio, o sea, algo pequeño, es un círculo, y daban vueltas, y abajo estaba el grano de frijol o de garbanzo o de trigo, y mientras iban dando vuelta, el grano iba saliendo de la vaina, sale de la vaina, y entonces dice: no le pondrás bozal porque puede comer, tiene el derecho de comer. Mientras los bueyes trabajaban, entonces tenían el derecho de comer. Entonces, a través de esto, Dios nos enseña que hay que cuidar los dirigentes buenos. Los dirigentes buenos hay que sostenerlos. Pero sin embargo, si un buey come más de lo que trilla, pues hay que ponerle un bozal. ¿Está entendiendo? Entonces la alternativa del granjero o del campesino es: voy a cambiar de buey y ser un dragón. ¿Está entendiendo? Bien, Satanás tienta a los dirigentes. Y hablamos un poco también sobre eso. Va a tentarlos en la codicia del dinero, en codiciar la posición, en codiciar poder. Y esto hace que el dirigente se vuelva un dirigente que ya no se puede hacer. O sea, muchos comienzan bien, pero luego caen en la codicia, caen en la tentación, y solamente la gracia de Dios es la que puede evitar que un dirigente caiga preso de estos pecados. Ya dijimos en la vez pasada: la dama, la lana y la fama. 3 áreas donde hay que orar, ayudar a los líderes para que no caigan.
Entonces, debemos de analizar los motivos del corazón. Solo Dios los conoce. Pero recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces solo he escuchado hablar a la gente para que sepa lo que hay en su corazón. Yo conocí un pastor que todos los días, en todos los cultos, a su iglesia le predicaba necesidad. Tengo la necesidad de esto, tengo la necesidad del otro, tengo la necesidad. Eso no es bíblico. Ahí los estaba chantajeando para que le dieran dinero. No me alcanzan los diezmos, me tengo que gastar las ofrendas. Ustedes no saben, todo lo invierto en la iglesia. Y hasta yo y mi mujer a veces nos quedamos sin comer. Eso se llama chantaje. Eso se llama manipulación. Nunca me han visto ni me verán hablando de una necesidad personal en el púlpito. Si yo tengo mis necesidades, el único que las sabe es el Señor. Entonces, cuando Dios llama a alguien genuinamente, entonces esa persona debe aprender a depender de Dios y no a manipular a la gente y no a decirle, uy, no, si vieran todo lo que tiene el otro pastor, yo aquí no tengo nada. Uy, no, si no sé qué, quién sabe cuándo. Nunca digan eso. Uy, no, yo vi cómo fue bendecido fulano y a mí ustedes no me bendicen, no me dan. O sea, no. ¿Por qué? Porque cada quien conforme siembra será bendecido. ¿Ok? Entonces, yo he visto a muchos de los bendecidos, pero gloria a Dios por sus vidas. Aleluya. Ellos sembraron. Yo también he sido bendecido. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2 dice: amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por todos los que están en eminencia. Es muy importante que las ovejas entonces se nos instruye a que oremos por las autoridades. Y eminencia no significa solamente las autoridades seculares, sino obviamente las autoridades también espirituales. ¿Ok? Bien, punto número 3. Reúnen o dispersan el rebaño. Reúnen o dispersan el rebaño. Principio: siga a los líderes que reúnen el rebaño. Evite los líderes que dispersan el rebaño. En Isaías 40:10 tenemos que dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las paridas. Isaías, Jeremías y Ezequiel siempre están hablando del rebaño natural. Y Isaías 40, 10 y 11. Ese es el retrato verdadero de un pastor. Hace varios años pastoreé a un joven y por X o por Y ya no quiso seguir al Señor, cayó en las drogas fuertemente. Lo ayudé lo más que pude. Y recientemente, después de que mataron toda su banda aquí en Topilejo y solo él quedó vivo, él se tuvo que ir de aquí. Y recientemente vino y llegó a mi oficina y lloraba. Y decía: si tan solo le hubiera hecho caso. Hoy estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia desde que tenía 17 años. Si le hubiera hecho caso a todo lo que usted me decía, a todo lo que usted me hablaba. Y hace poco me escribió y me decía: yo sé, pastor, que lo que usted sembró en mí un día va a dar fruto.
Un día va a dar fruto. Si supieran todo lo que pasé por ese muchacho, todo lo que hice por él. Y sabes, ahí es cuando te das cuenta que han pasado muchos años y él sigue reconociendo, aún después de que ya no se congrega por varios tiempo, aún después de que su familia se fue de aquí a la iglesia, él sigue reconociendo: todo lo que usted hizo por mí, yo lo valoro. No lo valoré en aquel momento. Vino, me pidió perdón y me dijo: de verdad, perdóname. Yo no sabía lo que hacía, pero algo sé, que tengo un llamado y un día lo voy a cumplir. No sé dónde. Y saben, han pasado más de 10 años de todo eso. Y ahora él viene y reconoce. Y me decía, me contaba varias cosas que yo ya se me había olvidado quizás, ¿no? Y él me la recordaba ese día, de todo lo que con él choqué en mi carro cuando venía de Hidalgo, que me acababan de regalar. Estaba aprendiendo a manejar. Venía con él y con su abuelita. Andábamos sacándolo de un centro de rehabilitación, lo llevábamos a otro, salía de ahí, nos íbamos a otro con él, y así andábamos, su mamá, su abuelita y yo. ¿Sabes por qué? Porque era un alma, o es un alma el Señor. Ya cuando Él dijo, ya no quiero nada, ya no puede ser más. Ya no se le puede ayudar. A la oveja se le cuida hasta donde te lo permite. Cuando ya dicen ya no puedes hacer más. Así es que, amados, tenemos que ver el corazón del pastor, que dice que las pastorea suavemente. Suavemente. Entonces, ese es un retrato. Isaías 40, 10, 11. Es un retrato de un verdadero pastor, el que apacienta a los corderos, el que ve por las recién paridas, el que está llevando aún en su seno a los corderos, dice en su brazo y en su seno. Entonces, esto habla de dulzura, habla de amabilidad, habla de respeto, habla de amor, de amor. ¿Cuántas personas Dios me ha permitido llegar en el momento en que se iban a matar? Varias personas que estaban pasando una fuerte crisis y que su idea era matarse, suicidarse. Y en ese momento Dios me ha permitido llegar a su vida, en ese mero día. ¿Por qué? Porque yo pasé todo eso. Cuando recién me convertí, un día en la iglesia donde estaba, llegó un chico y llegó y dijo que se sentía mal, pero muy mal. Solo eso alcanzó a pronunciar, porque inmediatamente después se le manifestó un demonio y comenzamos a ministrarle liberación. Y solo estaba otro chico de la batería y yo, éramos los únicos que estábamos en la congregación. Y después nos enteramos que su mamá nos dijo que él había entrado en depresión y que estaba pensando en suicidarse. Y después él nos confesó, después de tiempo, como unos 2 meses, ya cuando estaba bien y todo, que ese día él se paró en un puente de la carretera para aventarse. Y dice que algo sobrenaturalmente lo quitó de ahí y lo llevó a la iglesia. Ese es Dios. Y tienes como líder, como verdadero líder de Dios, tienes que darle el tiempo que sea necesario a esa gente. ¿Por qué? Porque están tiernos, están apenas naciendo. No importa quiénes sean, no importa que nunca más te lo vuelvan a agradecer, pero tenemos que hacerlo así. Tenemos que estar ahí para ellos en el momento que más nos necesitan. Y el Salmo 18:35 dice también esto: los verdaderos líderes de Dios son personas apacibles. Dice, tu suavidad me ha engrandecido. David, el gran pastor de Israel,
habla de esa suavidad de Dios tocando su corazón. Dios no es áspero, Dios no es duro. Dios es suave con nosotros. Y de esa suavidad, de esa amabilidad, de ese carácter de amor, es del que Dios quiere que nosotros como líderes también aprendamos, para que lo que un día sembramos en nosotros, también lo podemos sembrar después en otros. Para que un día de lo que Dios nos rescató, un día Dios nos utilice a nosotros para rescatar a otros y tener ese tiempo para la gente. Y hacerlo con amabilidad, hacerlo con suavidad. ¿Qué es la suavidad? La suavidad que nos habla Isaías y que nos habla David es precisamente esa capacidad de identificarse y de simpatizar con los débiles. ¿Estamos acá? Identificarse y poder sentir simpatía por aquellos que están débiles, por los necesitados, a fin de ayudarlos, a fin de levantarlos, a fin de levantarlos de su caída, ya sea moral o cualquier tipo, animarlos, inyectarles ánimo, fortalecerlos, darle la mano y levantarlos. Para eso Dios llama líderes. Para eso Dios nos capacita. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas con aquellas mujeres que se acercan a ti, con aquellos hombres que se acercan a ti. Quizás es el líder que les pueda extender la mano, que los pueda abrazar, que los pueda levantar. Esa es la suavidad. Ese es el carácter de Dios, de nuestro Señor Jesús. Se dijo lo siguiente en Isaías 42:3. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Jesús era un pastor apacible. Si veía alguna oveja herida, la sanaba, la trataba con dulzura. ¿Sabes que el samaritano describe a Jesús? Porque había pasado el levita. ¿Y qué hizo el levita? Se fue de largo. ¿De qué te sirve cantar si no tienes suavidad para identificarte con la gente? ¿De qué te sirve brillar en la alabanza si no tienes esa capacidad de identificarte con los necesitados? Luego, ¿quién pasó? Pasó el sacerdote. Y el sacerdote, que obviamente representa el liderazgo sobre la iglesia, ¿qué hizo? También se fue, porque tenía que cumplir con sus obligaciones. Pero ellos tenían en su mente que no podían ayudar a un samaritano. Recuerde que los samaritanos y los judíos no se podían ver para nada. Entonces, por ahí yo creo se quita al samaritano y agarró la carrera y se fue. Y el samaritano que iba, era como si iban en fila. El samaritano venía y dijo: ay, que te ayude. El sacerdote dijo: ahí viene quien te va a ayudar. Casi. Y ese hombre recibió ayuda de quien menos lo esperaba, de quien no estaba capacitado para hacerlo, pero aquel que tenía ese corazón. Y Jesús precisamente es representado por ese samaritano. Dice que le puso sobre su asno, lo llevó, le curó, pagó y todavía le dijo: ten más dinero. Y si falta, al regreso te pago. Sabes que cuando sirves a Dios, Él no se queda con nada. El mesonero representa también ese liderazgo en la iglesia, que tenemos que estar listos para ayudar. Uno fue el que la trajo, pero otro el que llevó el tratamiento de cuidados intensivos, podríamos decirlo así. Entonces Jesús muestra un carácter así, apacible, que se identificó con
el pecado de la mujer samaritana. Se identificó con su debilidad, pero no para juzgarla, sino para decirle: mujer, hoy está aquí de enfrente de ti la salvación. Todo el mundo te condena, yo no te condeno. A la mujer adúltera. Y así sucesivamente con cada una. Si veía a alguien que luchaba con algo, lo levantaba. Amados, tenemos que saber algo. A lo mejor en nuestra vida no ha funcionado algo, no ha estado funcionando alguna área, y necesitamos que alguien venga y nos ayude. Y una vez que nosotros somos levantados, tenemos entonces que saber: fue por gracia, y tengo que dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y entonces ahora busco esas oportunidades donde pueda ser de ayuda, donde pueda levantar a alguien. Aleluya. Y dice Jesús que no apagaba el pabilo que humillare. Significa precisamente que todo el esfuerzo sincero Dios lo aprecia. Y todo ese esfuerzo sincero que hacemos muchas veces en el ministerio, Dios quiere que se convierta en fuego. ¿Han visto una vela cuando la apagas y cómo queda? Dios quiere soplar vida. Dios quiere soplar con su Espíritu Santo para que esa vela vuelva a encenderse. ¿Estamos acá? Muchas veces en el ministerio flaqueamos. Muchas veces en el ministerio tomamos decisiones locas, tontas y a veces estúpidas y dejamos el ministerio. Pero sabes, te digo una cosa: Jesús todavía no ha tirado la caña. Todavía Jesús quiere hacer de la caña un instrumento de adoración. Todavía Jesús tiene una oportunidad para ese pabilo que humea, porque Él quiere soplar y que nuevamente el fuego de Dios vuelva a estar ahí, encendido completamente por Dios. Aleluya. ¿Estamos acá? Entonces no solamente son los débiles, los necesitados, no, también son aquellos que han experimentado fracaso en el servicio a Dios, que muchas veces no creemos que no somos tomados en cuenta. Pero si con nuestros débiles esfuerzos pudimos hacer algo en el ministerio, imagínate la plena madurez, cuando maduremos y el Señor esté soplando y el fuego esté ardiendo en nuestros corazones. Aleluya. Así que muchos necesitamos entender que Dios nos da una oportunidad de servicio todavía, que Dios no quiere que dejemos de servir, que Dios quiere, que Dios desea seguir soplando, seguir abanicándonos para que nos convirtamos en llamas ardientes bajo una dulce dirección, bajo una dirección amable. Y esa es la clase de pastor que apacienta líderes. No el que dice: ya la regaste, ya te caíste, pues ya llega. No. Nadie aquí en la iglesia me puede decir que no le he dado una oportunidad. A veces los he tenido que ir a buscar, a veces he tenido que decirles una y otra vez: ya levántate, ¿qué estás haciendo, floja? Ahí, sal de tu comodidad. Les he tenido que decir: ¿por qué dejé el ministerio? Les he tenido que decir. Pero ¿saben? Porque Jesús quiere eso. Jesús quiere que ustedes crezcan. Jesús desea que ustedes sean llamas encendidas, ardientes, como lo eran en los inicios de su servicio. Y una y otra vez les hemos animado a servir. Porque queremos ser esa clase de líder que habla la Biblia. Y solamente así, entonces seremos dignos de ser seguidos. Si lo hiciéramos por otro motivo, no seríamos dignos de ser seguidos. ¿Estamos acá? Bien. Los malos pastores dispersan el rebaño. Dice Jeremías 23, del 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersaste mis ovejas y espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí
que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Todo verdadero pastor apacienta. El pastor asalariado dispersa. Aún mucha gente que algún día por alguna razón se fue de la iglesia, ¿saben cuántas veces yo les he dicho que regresen? ¿Saben cuántas veces me he sentado con ellos? Les he hecho una llamada para decirles: el Señor te está esperando. Pero muchos tienen orgullo y no regresan. Prefieren estar batallando en el mundo o fuera de su propósito, pero no regresan. Pero a tanta gente, ya cuando la gente no quiere, ¿qué hago? 3, 4 veces les he hablado y les he dicho: regresen, vuelvan. Pero aún así no han querido. Nunca, un líder nunca dispersa el rebaño. Un líder siempre junta al rebaño. Un verdadero pastor, un verdadero líder siempre junta, no mete enemistad entre los ministerios, en las familias. No, líbreme Dios de sembrar discordia entre las familias. Pero hay pastores que dicen: ah, tú eres cristiano, tu familia es inicua, ni siquiera los tomes en cuenta. Tú como joven, tú no tienes ni que hacerle caso a tus padres. Yo soy tu pastor y a mí es a quien me debes hacer caso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Estamos acá? Duro es eso. ¡Qué tremendo! Pero las ovejas no disciernen. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está dispersando. Está dispersando. Solo debería de ver el motivo por el cual a la Pascua se celebró. Y la Pascua se celebró por familia. Como dijo, un cordero por familia, dijo Moisés. Ya lo hemos enseñado eso. Y Jesús es suficiente para toda tu familia. Y toda tu familia está incluida en el plan de salvación. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros vamos a permitir que otros dispersen nuestra casa, que otros dispersen nuestra familia, que creen división dentro de nuestra casa, que creen división dentro de nuestra familia? A nadie me puede venir a decir que yo le he dicho: deja tu casa, deja tu hogar, no le hagas caso a tu marido, no le hagas caso a tus padres. Jamás, porque eso es dispersar, eso es dividir. Y de ese lado yo no juego. Tenemos que estar jugando del lado de los buenos. Aleluya. Número 4. Reconoce el derecho de Dios sobre las ovejas. Esto es bien importante. Un buen líder reconoce el derecho de Dios sobre sus ovejas. Un mal líder reclama el derecho para sí mismo. Las ovejas no le pertenecen a los hombres. Las ovejas le pertenecen solamente a Dios. El mal pastor toma todo el derecho sobre las ovejas. Todo el derecho sobre las ovejas. El verdadero pastor reconoce que Dios está sobre las ovejas. El falso pastor hace su propia reclamación de derechos sobre las ovejas. Dice que las ovejas son suyas y establece temor para que le obedezcan. Establece temerariamente que son su propiedad privada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero así lo he visto en algunos lugares. No existe un solo texto en la Biblia que respalde que el pastor es el dueño de las ovejas. No existe una sola palabra. No hay lugar en la Biblia que establezca esto. ¿Por qué? Porque las ovejas pertenecen exclusivamente a Dios y no a ningún pastor bajo su autoridad. No, jamás. El líder sabe que las ovejas le pertenecen a Dios. El Salmo 100 es un salmo que si solo lo leyeras y abrieras tus ojos,
Cuando estuvieras en una situación así, te darás cuenta, yo no soy del pastor. Yo soy del Señor. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor, no fulano es mi pastor. Amén. O sea, nadie es tu dueño. Nadie es el dueño de las ovejas. Nadie es dueño ni siquiera de los pastores. Nadie se puede adueñar de la gente. Dios es el dueño de todo. Así que Ezequiel 34, versículo 23, dice, levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará, a mi siervo David, y las apacentará y él será por pastor. Versículo 30, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel 34:31, y vosotros mis ovejas, mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Las ovejas de quién son? De Dios. Las ovejas son de Dios. Nadie se puede enseñorear sobre lo que le pertenece a Dios. Dios reclama aquí las ovejas como suyas, como su posesión máxima y exclusiva. Tú tienes exclusividad y eres de Dios. No eres de nadie más que de Dios como oveja. Entonces Dios desea que tú lo sepas. Pero ovejas que no saben que le pertenecen a Dios se dejan manipular por los hombres, se dejan manipular por los pastores, hasta para que les digan, tú te casas con fulano, tú te casas con un sultán. En la iglesia donde yo nací así era. Por profecía, ¿quién sabe dónde sale la profecía? Tú te casas con fulano, Dios dice que tú te casas con fulana. Eso es manipulación. Amados, abramos nuestros ojos. Las ovejas deben saber precisamente que son del Señor. No pertenecen al pastor. No perteneces a una denominación. Pertenecemos 100% a Dios. Aleluya. Y Pablo todavía nos lo recuerda en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo es de Dios. Aleluya. Las ovejas no le pertenecen a nadie más que a Dios. Si un día alguien se quiere enseñorear sobre ti, ahora hay líderes que dicen, pero es que yo te digo a la congre, tú me perteneces a mí, tú me tienes que hacer caso a mí, a donde yo te lleve, tú vas. ¡Auch! ¿Saca? Si usted trae ovejas a la iglesia, son para la iglesia, no son de usted. Si usted evangeliza, gloria a Dios, pero usted debe traerlas a la iglesia. Y no le pertenecen a la iglesia tampoco. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Cuando tengamos una visión de cuerpo, una visión grande no solo iglesia local, entonces donde quiera que prediques, Dios va a llevar las ovejas a donde quiera. Amén. Aleluya. Tú no tienes que estar diciendo a dónde, pero si tú las ganas aquí en el área, pues no las mandes a otro lado, tienes que traerlas a la iglesia. Aleluya. Ya en su momento Dios les pondrá donde deban de estar. Pero recuerda, nadie es dueño de las ovejas. El pastor no es dueño de las ovejas. Los líderes no son dueños de las ovejas. Quienes los evangelizan no son dueños y no pueden manipular a las ovejas. ¿Ok? Él ha puesto su marca de posesión sobre nosotros.
Así que somos de Él y nos reclama como suyos. Nadie tiene autoridad de poner otra marca sobre las ovejas del Señor. Le pertenecemos 100% a Él. En Gálatas 6:17 dice Pablo: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. O sea, dice Pablo, yo no le pertenezco a nadie, yo no le pertenezco a los demás apóstoles, yo no soy de Pedro, yo no soy de ellos, yo soy del Señor. ¿Estamos acá? Así que Dios desea que su pueblo sea libre de yugos. Un verdadero pastor reconoce las marcas del Señor sobre las ovejas. ¿Estamos acá? Pablo lo dijo: yo traigo las marcas de Cristo. Y si alguien desea reclamar las ovejas como su propiedad, es ilegal, porque las ovejas ya le pertenecen a Dios. Aleluya. Muy bien. Las ovejas, no importa la función que desempeñemos, todos le pertenecemos y estamos bajo la cobertura del príncipe de los pastores. O sea, yo soy pastor, pero también primero soy oveja. ¿Estamos acá? Entonces todos le pertenecemos y debemos de seguir al príncipe de los pastores, como Jesús nos lo enseñó. Y precisamente Pablo reprende fuertemente a los corintios, porque los corintios no habían sido ganados por Pedro, pero se identificaban con sus predicaciones. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 11 y 13, dice: hay entre vosotros contiendas, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Apolos, el otro: yo soy de Cefas, que es Pedro. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hay gente que se llega a identificar con un ministro por el alto renombre o quién sabe qué, o con un ministerio, y ya se van de una iglesia que no tiene nombre, que no tiene reconocimiento, a una iglesia que ya tiene más reconocimiento, porque quieren ser vistos, porque quieren que, oh, tú estás en tal iglesia, oh, qué grande, oh, qué visión, oh, qué no sé qué. Pero Jesús dice, Pablo dice, no somos nada los hombres. No fueron bautizados en el nombre de Pablo, ni en el nombre de Pedro, sino en Jesús. Pablo fuertemente les dice a los corintios que él no era nada, que todo el crecimiento venía precisamente a través de Jesús. A través de Jesús. Y aún les dice carnales. Ustedes son carnales, no son espirituales, porque todavía hay entre ustedes celos, contiendas, chismes, disensiones, y tanto tiempo tienen que conocen al Señor, pero siguen siendo carnales. Entonces Pablo les dice y les pregunta: ¿fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Con eso los corintios, yo creo que se sintieron avergonzados y tuvieron que darse cuenta que estaban siguiendo o haciéndolo de la manera incorrecta. Obvio, la respuesta es no. Pablo no murió por los corintios, sino Cristo. Por lo tanto, entonces le pertenecemos al que murió por nosotros. Aleluya. Y que no te echen en cara: pero yo fui, pero yo hice contigo, pero yo quién sabe qué. Yo le pertenezco a Cristo. Aleluya.
Bien. En cuanto a la madurez espiritual, de la cual está hablando Pablo aquí en Primera de Corintios, precisamente es que algunos, escucha bien, por seguir a los hombres dejan de seguir a Cristo. El caso que les platiqué, chequenlo bien, ya les dije, busquen en YouTube Jonathan Mesa y vean todo lo que ese individuo está diciendo, y que un montón de hombres y mujeres y más jóvenes lo están siguiendo y dicen que él viene en sustitución de Cristo. Dios es un mexicano con el normal en la frente, por favor. Entonces, es un falso profeta, es un falso líder. No importa lo que él diga y no importa cuántos seguidores tenga, la Biblia no dice que debamos de seguir a un hombre en la tierra. Bien, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, del 2 en adelante, porque Pablo aquí va a reprender a los corintios nuevamente. De hecho, la primera carta a los corintios es una carta donde Pablo está enojado con los corintios. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, andan como hombres, porque diciendo el uno ciertamente, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales os habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios da el crecimiento. Fuerte represión de Pablo para los corintios, porque se identificaban con líderes con arrogancia. Wow, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y dice: no es así. Y a eso Pablo lo llama carnalidad o inmadurez. Entonces, ¿saben qué? Somos ovejas de Dios. Somos ovejas de Dios y no podemos identificarnos con un hombre. Yo conozco gente que se quedó siguiendo a los líderes que yo seguía hace 14 años y he visto que les ha ido mal a todos, porque no discernieron que fuera el líder correcto, que estuviera en lo correcto. Entonces, tienes que discernir bien claro. ¿Cómo disiernes? Como los bereos, leyendo la palabra de Dios todos los días, para ver si lo que se dice es correcto. ¿Ok? Muy bien. Hablando de que el rebaño, el buen líder debe reunir el rebaño. Hablamos de que el mal líder lo dispersa. Y vamos a encontrar en Génesis, leyendo la historia, digo, la he leído, ¿cuántas veces he leído esta historia? De Jacob y de Raquel, precisamente en Génesis 29, desde el versículo 4 hasta el 11. Acabo de dar precisamente un ensayo para los chicos sobre el noviazgo, hablando sobre esto. Pero aquí hay algo bien profundo también, hablando acerca de la función de Raquel como pastora. Y dice: y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: sí, está bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos.
Escuche bien. Jacob les está dando una orden de que hagan algo y ellos dijeron no podemos hasta que se junten todos los rebaños, y remuevan la piedra de la boca del pozo. Ahora quiero que entiendas que aquí está hablando de un grupo de pastores que en lo natural no quisieron adelantarse a darles agua a sus ovejas, sino que cada pastor tenía que traer a sus ovejas, y cuando ya estuvieran todos alrededor del pozo, entonces quitaban la piedra y empezaban a darle agua a las ovejas. Y Jacob les dice, pero hagan ustedes. Pero ellos dijeron, no podemos. Y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Esta historia de Jacob se encuentra con los pastores y con las hijas de Labán. Y él se preocupa para que ellos tomen ventaja mientras los demás pastores no están, y les dice, háganlo. Y ellos dicen, no, hasta que estemos reunidos todos. Entonces, un pastor debe de aprender. Una característica debe ser reunir el rebaño. Reunir el rebaño. Ahora, en esta historia hay algo tremendo. Si usted la puede leer bajo la revelación, se va a dar cuenta qué tremendo hay. Cuando hay unidad, o sea, los pastores deben provocar la unidad, no adelantarnos unos a otros. Ahora, hablando entonces de que algo aquí dice, Raquel no dice que era la dueña de las ovejas, dice que Raquel era la pastora. Y dice bien claro que el dueño de las ovejas era Labán, su padre. Entonces, no porque cuides las ovejas son tuyas, no porque tú tengas una célula, porque abras un grupo en tu negocio, no son tuyas. ¿Estamos entendiendo? Si Dios te trae gente es porque estás bajo un orden. ¿Estamos entendiendo? ¿Está acá? Las ovejas le pertenecen a Dios, obviamente, pero en un orden. Ya cuando estamos en lo práctico aquí en la tierra, aunque obviamente el pastor general de una iglesia no es el dueño, pero a él le pertenecen las ovejas. Cuando tú tengas una célula, cuando te las den a cuidar, cuando Dios trae gente, no son tus ovejas, tú no las puedes manipular, tú no les puedes decir, ay, es que ahí el pastor ni da buen pasto, o ni le entendía la enseñanza, ahora vámonos para acá. Y luego al día siguiente, no, ahora vámonos para acá, y ahora vámonos para allá. Si tú has hecho eso, arrepiéntete, porque no es de Dios eso. Y que hoy vamos para allá y vamos a comer luego para acá. No, hombre, pobres borregas están, se van a morir, pero de todo lo que están tragando nada más, ni siquiera lo van a poder digerir. ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo? Esta historia nos enseña muchas cosas. Nos enseña que en medio de la unidad vienen las aguas de vida. En medio de la unidad, Dios derrama de su espíritu. Por eso hemos estado procurando la unidad aquí en Topilejo, aunque nos han bateado. Pero hemos hecho reuniones, hemos hecho cenas, han venido los pastores, les hemos hablado de la unidad. Pero es muy importante, porque cuando todos los pastores llegaron, entonces quitaron la piedra y empezaron a darle agua a todos los rebaños. ¿Está entendiendo usted? O sea, no nos adelantemos.
Procuremos entonces reunir los rebaños. Debe haber pastores, un verdadero pastor, un líder digno de ser seguido, es ese que busca la unidad, que busca reunir los rebaños. No hemos logrado tener un culto de alguna manera con todas las iglesias en Topilejo aún. Aunque lo hemos querido hacer, aunque hemos invitado a las iglesias para que vengan a las noches de oración, todavía no se logra. Todavía hay celos, todavía hay contienda, todavía dicen que sí con la boca, pero no lo hacen. Pero esto es la visión, seguir reuniendo los rebaños, porque si reunimos los rebaños, el Señor va a quitar la piedra y va a derramar tremendas bendiciones. Aleluya. Amén. Pero eso tenemos que verlo en revelación. Mucha gente no lo entiende. Ahora, hay muchas cosas aquí. Si a ti Dios te levanta en un grupo que pertenece a la iglesia, tienes que saber esto precisamente, que solamente eres un pastor bajo un pastor general. O sea, que tienes gente a tu cargo como líder, que estás pastoreando, pero que hay un pastor general al que le pertenecen las ovejas. Entonces todos los pastores que estaban acá, ninguno de ellos era dueño de las ovejas. Cada uno de los rebaños tenía a su dueño, y por eso nos dice que Raquel era la pastora de las ovejas de su padre. Le pertenecían al padre de Rebeca. Entonces Jacob les ofreció ayuda y ellos dijeron no, hasta que seamos reunidos todos para darles agua. Wow, qué tremendo. No sé si lo logro captar. ¿Sí entendió? Qué tremenda revelación hay acá. No impidas que los rebaños se unan. Dios es lo que quiere para que todos abrevemos juntos. Porque a lo mejor estamos aquí nosotros y estamos tratando de quitar la piedra. Y si le quitamos un poquito la piedra, pues sale un poquito de agua. Pero si entre todos lo hiciéramos, sería algo tremendo. Los pastores, abajo de un pastor, llámese copastor, llámese pastor subalterno, llámese pastor de jóvenes, llámese pastor de matrimonios, todos deben de estar juntando los rebaños. O sea, es decir, Dios lo ve así. Matrimonios es un rebaño, jóvenes es otro rebaño, y así todos tenemos que estar juntos. Aleluya. Amén. Y cuando todos estamos juntos en la reunión los domingos, es donde es quitada la piedra y bebemos agua del manantial, bebemos agua del pozo. Aleluya. Esto es aplicándolo a la iglesia local, pero ya aplicándolo a las iglesias alrededor, eso debería de suceder, y sucederían cosas más grandes. Entonces debemos de procurar eso precisamente, ese corazón de los pastores que dijeron no nos podemos adelantar, tenemos que esperar a que todos estemos reunidos, hasta que todo el rebaño esté reunido. Entonces ellos no reconocieron que las ovejas fueran suyas, sino que las ovejas eran de Labán. Y aún Raquel, cuando habla, dice que está cuidando las ovejas de su padre. Entonces, aunque Raquel las pastoreaba, ella no reconocía que fueran de ellas, sino que le pertenecían a su padre. Los dirigentes, los líderes, deben de hacer lo mismo. No es mi célula, es una célula de la iglesia, es un grupo de la iglesia. A lo mejor es un grupo de mujeres que atiendo aquí, pero es un grupo de la iglesia, porque así es como Dios va a trabajar. Aleluya. ¿Estamos acá? ¿Ya puede identificar un líder bueno? ¿Ya puede identificar un líder malo? Sí. ¿De acuerdo a la palabra? Sí.
¿Ya identifica si tiene un líder digno de ser seguido? ¿Sí? Bueno, si lo tiene, dele gloria a Dios. Y si no lo tiene, búsquelo. Un líder digno de ser seguido. Eso es lo que Dios quiere. No alguien que tome propiedad sobre ti y que te quiera manejar a su antojo y que te quiera manipular. La palabra de Dios nunca es para manipular. La palabra de Dios es para guiar. La palabra de Dios es para dirigir. Aleluya. Así que hasta aquí terminamos con la materia, el uso de la autoridad. El uso de la autoridad. Ahora solamente nos queda apliquemos. Apliquemos todo lo que hemos aprendido en estas clases acerca de la autoridad, de reconocer autoridad. Si usted no vino, usted puede ver las clases en el canal de YouTube y ahí usted va a poder alimentarse acerca de lo que es la autoridad bíblica. ¿Cuántos tipos de autoridad hay? 7. 3 principales que son autoridad soberana, autoridad veraz y autoridad de la conciencia. De la conciencia. Y luego los otros 4 tipos de autoridades, ¿cuál es? Estipulativa, delegada y luego en función de faltan todavía autoridad de costumbre. ¿Cuál más? Estipulativa. Es autoridad delegada, autoridad de autoridad estipulativa y autoridad funcional. Ahí tenemos entonces los 3 tipos de autoridad, que son los 3 tipos principales, y hablamos precisamente: el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Esa es la autoridad de ¿qué? Soberana. Nadie por encima de Dios. Nadie por encima de Dios. Y la autoridad veraz, ¿quién nos la da? La palabra. La palabra. Nadie por encima de la Biblia. Y nada por encima de la Biblia. Y la autoridad para mi vida, ¿cuál es? La conciencia. Nadie puede estar por encima de mi conciencia. Entonces, ningún pastor, ningún líder puede estar sobre mí, imponiéndome cosas. ¿Por qué? Porque tengo mi conciencia. ¿Ok? Nadie puede pasar tu autoridad. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Hemos terminado. Y vamos a comenzar una nueva clase el próximo lunes. Estoy por definir cuál será la clase. Aún no defino. Voy a estar orando para que el Señor me indique cuál será la clase. Si sea características de un padre. Características de un padre. Características de un padre.